生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 136 al 140. Ruido sordo. Al presionar el interruptor, la habitación con olor a humedad volvió a sumirse en la oscuridad. El hombre, modestamente vestido, se giró para mirar, no porque le gustara la habitación que le cobraba el doble, sino por costumbre, para comprobar si había dejado algo, aunque dudaba que lo hubiera. Llevando todas sus pertenencias, una maleta algo desportillada, el hombre bajó lentamente las escaleras y entregó su llave en la recepción. Hola, estoy saliendo. 2 libras. La mujer regordeta detrás del mostrador tomó la llave y lo examinó de arriba a abajo antes de pronunciar a regañadientes 2 palabras con los dientes apretados sin hacer ningún comentario adicional. El hombre se rascó la cabeza con resignación, apoyó la maleta contra el mostrador y sacó una billetera cuyos bordes empezaban a deshilacharse. Tras un titubeo, finalmente sacó un billete arrugado, seguido de unas monedas que cayeron sobre la mesa. TSK. La mujer frunció el ceño con impaciencia, con una expresión de tal como lo esperaba, y ni siquiera se molestó en contar. Simplemente agarró todas las monedas del mostrador y le arrebató el billete de la mano, diciendo: de acuerdo, está decidido entonces. El dinero sí era excesivo, pero el hombre no quiso hacer comentarios. En cambio, guardó la billetera con cuidado, se dio la vuelta y se fue con su maleta. Después de todo, probablemente no necesitaría moneda mugle por algún tiempo. Ahora tenía que darse prisa y encontrar un nuevo lugar donde quedarse, ya que faltaban casi 2 meses para que comenzara su nuevo trabajo. Durante ese tiempo, tendría que soportar 2 noches de luna llena, y sin la protección del circo, necesitaba un lugar donde esconderse de las miradas indiscretas. Incluso con la existencia de la poción de veneno del lobo, no había mejorado el estatus social de los hombres lobo. Después de todo, no muchos hombres lobo podían permitirse una poción mágica como esa. Encontrar un lugar apartado, descubrir cómo atarse, soportar la transformación hasta que termine es probablemente la única forma segura para un hombre lobo solitario que no desea dañar a nadie durante una noche de luna llena. Honestamente, si no fuera por la carta de invitación, el hombre no querría irse del circo Cielo Estrellado. Después de Navidad, su vida cambió drásticamente. El circo mejoró los ingresos de los empleados hombres lobo, la comida y el alojamiento, y también canceló las funciones obligatorias de hombres lobo, que eran su mayor atractivo. Solo aquellos hombres lobo que desean ganar dinero extra a través de su transformación durante las lunas llenas subirían al escenario. Humanizado hasta el punto que parecía que el jefe fue reemplazado. El cambio más notable fue que de repente el hombre se encontró capaz de ahorrar dinero, algo que antes era casi imposible. Desafortunadamente, para cuando el hombre notó estos cambios, la carta de empleo para su próximo trabajo ya había llegado, lo que significaba que no tenía margen de maniobra y tuvo que irse. Inicialmente pensó que podría ser una transición sin contratiempos, pero no esperaba que el circo abandonara las Islas Británicas pronto, así que solo pudo despedirse anticipadamente de este refugio de hombres lobo. Falta medio mes para la noche de luna llena. Alzando la cabeza para contemplar el cielo nocturno, el hombre calculó en silencio. Durante el próximo medio mes, el caldero chorreante podría ser una buena opción. Tom Senior desconocía su identidad de hombre lobo. En cuanto a la primera transformación, tendría que improvisar, y durante ese tiempo quizás encontrar un trabajo en el mundo mugle. Ajustándose el abrigo, el puerto nocturno aún estaba un poco frío. La vida en el circo casi le había hecho olvidar que no tenía mucha ropa propia. Primero iría al caldero chorreante a instalarse, y luego visitaría el callejón Diagon mañana. El dinero ahorrado durante este tiempo podría usarlo para renovar su vestuario, ya que vestirse demasiado desaliñado a veces llamaba la atención. Decidido, el hombre decidió caminar hasta la calle principal, ya que el autobús noctámbulo podría no pasar por ese callejón donde se encontraba.
Sin embargo, después de dar solo 2 pasos, su mirada inadvertidamente recorrió el callejón que tenía frente a él, lo que hizo que se detuviera instintivamente. Las profundidades del callejón estaban envueltas en oscuridad, pero la intuición de un mago y el sentido del olfato de un hombre lobo le dijeron al hombre que estaba lejos de ser simple. Instintivamente metió la mano en su abrigo y, al sentir el extremo delgado de su varita, su humor mejoró un poco. No planea salir. Ya lo he, uff. Antes de que el hombre pudiera terminar, todo se oscureció de repente. Instintivamente intentó sacar su varita mágica, pero lo que siguió fue una luz roja que le impactó el pecho y se desplomó inconsciente sin resistencia. Pensó que al despertar se enfrentaría a una serie de duros interrogatorios. Aunque el hombre ni siquiera sabía por qué valdría la pena interrogarlo, la historia de todos sigue este patrón, por lo que al ver la taza de té humeante frente a él, el desconcierto en sus ojos lo hizo parecer excesivamente lúcido. Le revolvieron el cerebro. Inclinándose en la silla de su jefe, William bostezó y se giró para mirar a Mundungus que estaba detrás de él. Debería ser no, ¿verdad? Aún con el traje de Derek puesto, Mundungus se rascó la nariz instintivamente. Nunca había oído hablar del hechizo aturdidor que afectaba la mente de alguien. Inicialmente planeó dejarlo inconsciente a golpes, pero temía hacerle daño, así que optó por el encantamiento. Al escuchar la conmoción, Lupin levantó la cabeza y dudó un poco al ver a William, luego, después de un momento de silencio incómodo, no pudo evitar hablar. ¿Eres tú? Interrogación de cierre. ¿Es realmente tan buena la memoria de este tipo? Al notar que la otra persona lo reconocía claramente, William se quedó un poco desconcertado. Lógicamente, solo tuvieron la oportunidad de verse una vez, un encuentro fugaz. De verdad podría perdurar en su memoria durante medio año. Espera, parece. William observó el rostro algo curtido de Lupin un rato, finalmente reconociendo esa situación. Esta persona parecía ser la que bloqueó por sí sola al dragón de fuego en la noche de su llegada. William pensó detenidamente por un momento, y luego finalmente estuvo seguro de que no había recordado mal. Un campeón lo suficientemente atrevido como para bloquear la boca de un dragón dejó una profunda impresión en él, pero en ese entonces, su atención estaba en Norbert, y más tarde no pensó en mencionarle este campeón a Mundungus. Aparentemente, Dumbledore tenía razón, esta era realmente una buena persona, demasiado buena. Sin darse cuenta de los pensamientos que pasaban por la mente de William durante ese periodo, la vista de Lupin escaneó rápidamente su entorno. El entorno familiar, la decoración familiar y griega. El jefe familiar. Mirando al hombre que estaba junto a William, Lupin no pudo evitar fruncir el ceño, especulando simultáneamente sobre la relación entre los dos. Luego, después de un momento de vacilación, intentó hablar: señor Derek, si no recuerdo mal, ya he renunciado. Lupin, por supuesto, ya había dimitido. Aunque, en realidad, nunca había empezado a trabajar. Después de todo, eran los años 90, y él era un hombre lobo. La identidad de Toby Drake era la de un capitalista de pura cepa, de esos que cuelgan en lo más alto de una farola, así que un contrato laboral. ¿Qué es esa tontería? Aunque William había sugerido que Mundungus mejorara el trato a sus subordinados, este hombre, que había pasado la mayor parte de su vida mezclándose con los círculos inferiores de la magia, nunca pensó en firmar un contrato con sus subordinados hombres lobo. Además, solo eran hombres lobo. Salvo unos pocos que se volvieron cínicos debido al maltrato infantil, la mayoría de los hombres lobo solo podían considerarse personas enfermas comunes. Incluso el trato ofrecido por el propio Toby Drake les pareció aceptable, sin contar ahora que se trataba de una versión más considerada. No aullaron ni prometieron lealtad hasta la muerte simplemente porque eso no estaba de moda a finales del siglo XX. Por supuesto, Lupin, es solo que, Mundungus negó vagamente con la cabeza y se giró para mirar a William. William solo había mencionado haber capturado a Lupin. No había dicho qué había sucedido específicamente, así que instintivamente pensó que el hombre lobo lo había ofendido en algo. De lo contrario, no habrían hecho falta trucos para traerlo de vuelta.
Aunque antes se llevaba bastante bien con él, pero... en el mundo de los vivos, a menudo uno se siente indefenso. Perdóname, Lupin-san. William, a quien llamaron, no respondió de inmediato. En cambio, se levantó y salió de detrás del enorme escritorio, parándose frente al hombre canoso. Extendió la mano para levantarle la cabeza, que instintivamente había caído. Mirando fijamente las pupilas iluminadas de azul del niño, Lupin instintivamente intentó liberarse, pero la sensación de confinamiento resultante le hizo imposible moverse ni un centímetro. De hecho, Lupin exhaló con cierta resignación. Aún recordaba con claridad que el chico que tenía delante había derrotado una vez, en un encuentro cara a cara, a un dragón de fuego casi adulto y furioso. Tal logro podría llevarlo a la portada del diario del profeta durante una semana entera si quisiera. Esta persona definitivamente no era tan inofensiva como parecía. No importaba que por alguna razón no pudiera moverse ahora, incluso si pudiera, no estaba seguro de enfrentarse cara a cara con un Dragon Slayer. TSK. Después de darle vueltas al hombre en sus manos e inspeccionarlo durante mucho tiempo, William finalmente no pudo evitar fruncir el ceño. Maldita sea, tampoco tiene 3 ojos ni 5 piernas, ¿qué diablos vio Dumbledore en ti? Dumbledore. Al escuchar ese nombre en tales circunstancias, la mente de Lupin se quedó en blanco por un momento, y instintivamente lo repitió. Sí, Albus Dumbledore, sé honesto, no abriste una puerta trasera para conseguir ese puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, ¿verdad? William bajó la cabeza del hombre y comenzó sus maliciosas conjeturas. Interrogación de cierre: es una broma, seguro que no pareces estar bromeando. Lupin quería hablar, pero no sabía qué decir, pues desconocía la relación entre William y Dumbledore. Al fin y al cabo, el viejo Dumbledore no era sacerdote, ni siquiera sabía nada sobre la identidad de William, ni comprendía del todo la situación. ¿Qué tiene esto que ver con Hogwarts? ¿O con la clase de defensa contra las artes oscuras? ¿Podría ser, que la rumoreada maldición del Señor Oscuro sea real? Entonces, ¿Dumbledore realmente quiere hacerle daño? Entonces, dejaste la tripulación para unirte a Hogwarts en 2 meses. William se recostó y su suave silla de jefe se deslizó de manera autónoma para sostenerlo. Sí. Lupin se deshizo de sus pensamientos salvajes y asintió instintivamente. Este verano, y durante casi el año siguiente, el Circo del Cielo Estrellado tuvo una agenda apretada. Una gira europea que comenzó en París, seguida de Berlín, Viena, Roma, Barcelona, y finalmente, una ráfaga de Polonia y Moscú. No había posibilidad de regresar en 2 meses. Y mañana era el día en que zarpaban. Si Lupin aún quería ir a Hogwarts, naturalmente no tenía intención, ni podía, de embarcar. Muy bien, dime tu precio por dejarlo. ¿Dejando a quién? No importa. William miró a un Lupin completamente confundido y le pareció poco interesante. Dumbledore pretende que seas mi pequeño blanco, no, que cooperes bien con mi trabajo. Siendo razonables, su carta ya debería haber. Espera un momento. William hizo una pequeña pausa, frunciendo el ceño. Dime, ¿Dumbledore normalmente usa lechuzas? ¿No suele utilizar un fénix para enviar mensajes? William volvió a mirar el sicómoro que trepaba no muy lejos, donde un pájaro amarillo y uno rojo estaban acurrucados juntos, durmiendo la siesta. ¿Por qué dejó de hablar? Lupin miró hacia donde William observaba y vio un ave de trueno. Era tan pequeño, una nueva especie. El otro era un fénix. Fawkes. El hombre reconoció ese pájaro rojo, dado que Fawkes había entregado una carta de Dumbledore hacía solo 3 meses. Eso significa que... Estallido, antes de que el hombre pudiera preguntar, un golpe sordo se escuchó desde la entrada. Al instante siguiente, la puerta se abrió de golpe y una mancha gris oscura entró volando, aturdida y confundida. Revoloteó por la habitación, antes de finalmente dejar caer el sobre que sostenía y su pico en la mano de Lupin.
Oh, probablemente esté aquí. William asintió, recogió el búho aturdido que estaba desplomado sobre la mesa y se lo entregó a Mundungus, que estaba esperando cerca, pidiéndole que encontrara algo para alimentarlo. Bajo la mirada de William, Lupin abrió a regañadientes el sobre arrugado. Alisando el pergamino amarillo, frunció el ceño al empezar a leer. Si usted es William Richard. El hombre miró a William. Ese soy yo. Entonces ¿qué dijo Dumbledore? William asintió. El profesor dice que devuelva su fénix. Lupin se concentró en el final de la carta. Puede venir a buscarlo él mismo si quiere. Lo convencí de buena fe. William no dudó en negar con la cabeza, como si Dumbledore quisiera algo a cambio de nada. Toc, toc, un golpe firme en la puerta cerrada sonó desde afuera. Dije que no nos molestaran ocupado buscando galletas para la lechuza. Mundungus murmuró confundido, después de haber ordenado a todos que se mantuvieran alejados de esta cabaña sabiendo que William estaría teniendo una charla, por lo que, en teoría, nadie debería tocar a esa hora. TSK. William creyó haber adivinado ya el desarrollo de la trama. Al instante siguiente, la puerta se abrió de golpe y entró un anciano de barba blanca y túnica gris. Profesor. Lupin se levantó de su asiento y descubrió que la fuerza que lo retenía finalmente había desaparecido. Remo. Dumbledore apretó la palma de la mano, indicándole al hombre que volviera a sentarse, y luego se giró para mirar a Fawkes, quien lo miraba con los ojos entrecerrados. ¿Cómo lo hiciste? El anciano se volvió hacia William, con sus ojos azules llenos de curiosidad. Por supuesto, William entendió lo que quería decir. Solo una simple técnica cegadora. William le sirvió una taza de té al anciano con naturalidad. Nada sencillo, de hecho. Para sacar a Fawkes de la habitación de Dumbledore, había usado legeremancia para invadir el cerebro del anciano cuando estaba desprevenido e implantarle una falsa impresión. Fawkes siempre permanecería en su percha. La implantación de esta falsa impresión tuvo éxito. El anciano no notó que faltaba nada en su oficina hasta después de que William se bajó del tren, hasta que recordó que necesitaba enviar una carta, y solo entonces se dio cuenta de que el puesto estaba vacío. Luego, fue a la lechucería para encontrar una de las lechuzas de Hogwarts y siguió a la pequeña criatura por gran parte del Reino Unido. Para esta técnica cegadora, William se había preparado durante 2 o 3 meses, pero no esperaba que se desenmarañara de forma tan misteriosa. Propuso enviarle a Lupin una carta explicándole la situación simplemente para no perder demasiado tiempo ganándose su confianza. TSK. Todos los esfuerzos en vano. Afortunadamente, tenía un plan B. En ese momento, Dumbledore no entendió la respuesta, pero tampoco le preocupó. Simplemente asintió en silencio antes de volver a centrarse en Lupin, que tenía delante. Supongo que ya se conocen. El anciano recibió el té caliente que le entregó William y, después de un sorbo, no pudo evitar arrugar el ceño. Tan amargo. Deberíamos estar un poco familiarizados. Lupin se rascó la nariz, un poco inseguro. Su conocimiento de William se limitaba a su nombre, por lo que decidió preguntar proactivamente. Entonces, profesor, ¿cuál es la relación entre ustedes dos? Miró de un lado a otro entre los dos. Amigos. Dumbledore no dudó. Consideró muchas relaciones, pero ninguna le pareció adecuada, dado que el factor tiempo suele llevar a situaciones paradójicas, así que optó por una respuesta más universal. Además, William será tu alumno el año que viene. Cursa 5º año en Hogwarts. Mientras el anciano hablaba, no pudo evitar entrecerrar los ojos. Su expresión mostraba un toque de placer. Por supuesto, puedes rechazar esa pésima oferta. El Circo del Cielo Estrellado seguramente podría ofrecerte un mejor trato que Hogwarts. William interrumpió la presentación del anciano y le sugirió con un tono tentador. Cada mes, 250 galeones. 250 galeones, para el hombre lobo empobrecido que tenía delante, era sin duda una suma considerable.
El poder adquisitivo de Galeones no era bajo, lo que equivalía a un trabajo que pagaba aproximadamente 1.250 libras esterlinas al mes, y estaba muy familiarizado con su rol laboral, simplemente cuidando algunas criaturas mágicas, en lo que era bastante hábil. Pero, me niego. ¿Eh? William frunció el ceño. Vio claramente que el hombre estaba tentado, aunque sabía que ni siquiera esto persuadiría a Dumbledore de dejar vacante el puesto de profesor, era simplemente para burlarse un poco de Dumbledore. Sin embargo, la respuesta de Lupin fue algo inesperada para él. Sí, yo, no quiero quedarme más en el barco. Lupin frunció los labios. Estaba claro que no estaba del todo dispuesto a rechazar ese trabajo codiciado por otros hombres y lobo, pero parecía haber alguna razón detrás de su mirada resuelta y su elección. Mencioné que Remus es un buen chico, aunque el término buen chico parecía un poco abrupto al referirse a alguien que parecía tener entre 40 y 50 años, se volvió perfectamente razonable cuando me di cuenta de que lo había dicho Dumbledore. El anciano asintió apreciativamente y luego continuó. Pero, Remus, estoy aquí esta vez para que te quedes en el barco con William. Interrogación de cierre. Lupin se quedó atónito por un momento, luego miró rápidamente a William y habló rápidamente. Entonces, jefe, ¿puedo unirme ahora? Un hombre alto y orgulloso, capaz de resistir y adaptarse, ¿por qué alejarse del dinero? No, Remus, quiero decir que durante estos 2 meses, todavía tendrás que quedarte con William, y cuando llegue el momento de que regrese a la escuela, naturalmente podrás ir con él. El anciano meneó la cabeza y habló sin prisa y con una sonrisa. William asintió. Esto fue lo que acordó con Dumbledore antes de las vacaciones, lo que permitiría a Lupin descubrir por sí mismo cómo sobrevivir las 2 noches de luna llena. Sin embargo, Dumbledore creía que William necesitaba realizar algunos experimentos con Lupin para verificar la viabilidad del encantamiento Homortus. Si no, entonces necesitaría encontrar una manera de suministrarle a Lupin una poción de veneno de lobo. De hecho, Dumbledore no sabía que William había mantenido cautivos en silencio a unos cuantos hombres y lobo, habiendo completado los experimentos hace mucho tiempo, incluso realizando experimentos de control 3 veces, y ya había escrito un artículo de 14 pulgadas sobre el encantamiento Homortus, y solo necesitaba una conclusión para publicarlo. Por supuesto, no planeaba publicarlo tan pronto porque esto prácticamente podría desencadenar un terremoto dentro del reino mágico británico. En cuanto a por qué Dumbledore no sabía de los hombres y lobo, ya que cuando no estaban en forma de lobo, eran humanos conscientes, y mantenerlos cautivos, bueno, eso sería una locura. Aunque William los exponía constantemente a textos mágicos de luz de luna de alta intensidad, manteniéndolos en forma de hombre lobo la mayor parte del tiempo. Después de explicarle los detalles del asunto a Lupin, Dumbledore finalmente se centró en el único propósito de su visita esta vez. Entonces, primero me llevaré a Fawkes. Mientras el anciano hablaba, extendió la mano para agarrar al fénix que estaba en la percha. Espera, ¿vas a separar a los tortolitos? William detuvo apresuradamente el siguiente movimiento de Dumbledore, señalando al somnoliento Pokémon cercano. Este Thunderbird finalmente aceptó intentarlo con Fawkes. De todos modos te diriges a un final solitario. No puedes arrastrar a Fawkes contigo, ¿verdad? De hecho, William pensó que sería difícil juntar a estos 2 pájaros, pero resultó así. Aunque el problema parecía estar en el Thunderbird, sí, tenía un poco de frialdad. TSK, no me extraña que estuvieran al borde de la extinción. Posteriormente, tanto William como Fawkes se turnaron para persuadir y elaborar estrategias, logrando finalmente que el pájaro del trueno aceptara intentar llevarse bien con Fawkes, razón por la cual Fawkes estaba dispuesto a ir con William sin resistencia. Aunque pertenecía a un linaje inmortal, este fénix claramente tenía un poco de tendencia enamorada. Ya casi estamos en el siglo XXI, y aquí estás tú, viejo, todavía organizando matrimonios. William golpeó la mesa con la mano, con los ojos muy abiertos por la ira, y comenzó a condenar en voz alta el feudalismo de Dumbledore y todo eso. Espera, ¿no estábamos discutiendo originalmente el matrimonio de Fawkes? No es porque me robaste un pájaro.
Entonces, ¿qué estás tratando de decir? Dumbledore guardó silencio por un momento y luego suspiró resignado. Tienes que aprender a respetar los deseos personales del chico. Tienes que preguntarle a Fawkes si está dispuesto a volver contigo. Claramente, el despiadado pájaro rojo no tenía intención de irse. Ni siquiera se molestó en girar la cabeza para mirar a Dumbledore. En cambio, estiró el cuello para ayudar al pájaro del trueno a acicalarse las plumas marrones del pecho. TSK, simple. Al observar esta escena, aunque no era inesperada, William no pudo evitar pensar. Nunca imaginó que un pájaro como Fawkes, con cejas tan pobladas y ojos tan grandes, tendría este lado. Está bien, parece que necesito respetar sus propios pensamientos. Al ver esto, Dumbledore guardó silencio un buen rato y luego exhaló un largo suspiro. Metió la mano en su túnica, sacó un paquete grande de golosinas y se la entregó a William. Esta es su golosina favorita. Te dejo que la cuides por ahora. Había un toque de soledad antinatural en la voz del anciano. Es como ver a una hija que él crió con tanto cuidado, siendo secuestrada por un pan con cabello rubio platino que conduce una moto de fuego fantasmal, sosteniendo un balde de té helado y un tubo de pasta de dientes Crest, pero él no puede detenerlo. Después de todo, si Fawkes quiere irse, nadie puede retener a un fénix aquí. Apartando la mirada del bobo Fawkes, Dumbledore volvió a mirar a Lupin. Entonces, antes de que empiece el curso escolar, la profesora McGonagall te enviará una carta notificándote todo lo que necesitas preparar. Hasta entonces, puedes quedarte aquí con William. Mientras hablaba, el anciano miró a su alrededor. Por supuesto, reconoció el circo del cielo estrellado y lo relacionó con la verdadera identidad de Norbert, pero no dijo nada. Era solo un circo de hombres y lobo, y además, había comprendido los cambios que había experimentado el circo del cielo estrellado durante este período. En realidad estas son cosas buenas, por cierto, no lo pierdas de vista, asegúrate de que no maltrate a Fawkes. Entonces, el anciano guiñó un ojo juguetonamente y todos pudieron ver que solo estaba haciendo una broma casual. Mientras el aire se retorcía y brillaba, la figura del anciano desapareció. Adiós, profesor. Remus Lupin se quedó mirando aturdido al lugar donde había desaparecido el anciano. Sí, ahora estás en mis manos. William se rió entre dientes y asintió, luego se alejó de la reacción de Lupin y le dijo a Mundungus que estaba cerca. Consíguele una cama, algo cómodo. Esta podría ser su última buena noche de sueño. Interrogación de cierre. Sigues siendo tan feo como siempre. Astoria Greengrass se paró frente a un tanque de vidrio cubierto de algas, inclinó la cabeza hacia arriba y frunció el ceño mientras hablaba. Rugido, al parecer, al escuchar el comentario de la niña, la sirena en el tanque se giró y corrió hacia el cristal, tratando de intimidar a la niña con su rostro feroz. Pero ella mantuvo su expresión inexpresiva. Las dos se quedaron mirándose fijamente hasta que alguien le dio una palmadita en el hombro. Oye, ¿qué sigues haciendo aquí? Daphne Greengrass siguió la mirada de su hermana, y al ver la apariencia de la sirena, arrugó la nariz con disgusto. Solo mirando. Astoria negó con la cabeza, mientras su cabello rubio claro se mecía suavemente. No continuó mirándola fijamente, sino que miró a su hermana por detrás. ¿Dónde están mamá y papá? Preguntó al no encontrar a su objetivo. Se adelantaron a donde nos alojaremos durante el viaje. Oye, estamos a punto de ir a Francia, ¿puedes animarte un poco? Daphne ahuecó las mejillas de su hermana y exclamó en voz alta. Sí, en efecto. Tras un poco de persuasión, el señor Greengrass finalmente aprobó este viaje familiar, y el destino, por supuesto, era el mismo que el del Circo del Cielo Estrellado. París, Francia. Todos los involucrados en el incidente del dragón de fuego recibieron una compensación, y como estaban en la primera fila, también incluyó a su familia. Junto con la compensación, la familia Greengrass también recibió una invitación para viajar. Después de todo, aunque el Circo Cielo Estrellado era rico, no veían la necesidad de fletar un barco entero, así que vendieron los camarotes adicionales, incluyendo el alojamiento, con el pretexto de una gira romántica por Europa con el circo.
pero no había tanta gente con los ojos abiertos como se imaginaba, por lo que Mundungus simplemente decidió regalar las entradas adicionales como compensación. Mi compensación está establecida, si vienes o no, depende completamente de ti. Y así, llegaron, a pesar de que las secuelas de su última visita al Circo del Cielo Estrellado no habían desaparecido por completo. La señora Greengrass tenía dolor de cabeza cada vez que escuchaba el llanto de un niño. Pero solo un tonto dejaría pasar algo gratis. Incluso una antigua familia de magos de sangre pura no podía evitar la tentación. Por supuesto, Astoria sintió con desánimo. Al parecer, quien lo convenció no fue ella. Prefería quedarse en casa viendo películas muggles que viajar en un barco lleno de criaturas mágicas. Pero antes de que la niña pudiera suspirar audiblemente, un destello no muy lejano captó su atención. ¿Qué es eso? La niña se liberó del agarre de su hermana, con los ojos muy abiertos mientras miraba hacia un rincón en la distancia. ¿Qué? Daphne también giró la cabeza, entrecerrando los ojos mientras buscaba por un rato antes de finalmente mirar hacia abajo confundida. Allá, Astoria bajó la voz, como si temiera alarmar a quien quiera que fuese. Señaló un rincón de la pecera donde una masa negra se movía sin parar. En ese momento, Daphne también notó lo que señalaba su hermana e instintivamente contuvo la respiración. ¿Qué es eso? La niña abrió mucho los ojos. Sus pupilas azul profundo se llenaron de curiosidad. Pero Astoria simplemente negó con la cabeza y luego sacó la varita mágica de sus hijos de su bolsillo. Un momento después, bajó la cabeza abatida. ¿Puedes atraparla? La niña miró a su hermana, que llevaba 2 años en Hogwarts, con ojos llenos de esperanza. Por supuesto, Daphne respondió instintivamente, con la voz un poco fuerte. SHHO, está bien. No sé qué es esa cosa, pero probablemente no nos oyó. Coger algo. Astoria repitió. Bueno. Esta vez Daphne simplemente asintió y luego metió la mano en su bolsillo, no por una varita mágica, sino por 2 trozos de objetos no identificados de color verde púrpura, que luego arrojó a la masa negra con gran fuerza. Vacaciones. Para un Niffler, esta debería haber sido una palabra sin sentido. Pero y desde que Kabuda trajo a sus 2 jóvenes amigas brujas de Hogwarts para conocer a su nuevo amigo Gusano Largo, y accidentalmente fue atrapado por su dueño, sus días previamente despreocupados comenzaron a volverse sombríos. Cada día, al despertar, tenía un vocabulario interminable que memorizar, un sinfín de reseñas que escribir y un sinfín de experimentos con los que colaborar, además de un cabrón que abusaba de su autoridad para hacerle tropezar a escondidas. Ese maldito Diggory incluso lo obligó a escribir su tesis. Incluso lo amenazó, diciéndole que si no ayudaba, le diría al dueño que no estudiaba en serio. Maldita sea, solo es un Niffler, ¿de acuerdo? No pueden prescindir de un mamífero semiacuático que ni siquiera sabe recitar la tabla de multiplicar. Pero por suerte, incluso esos días tan miserables por fin tienen un final. Tras terminar los exámenes finales del dueño y aprobar por los pelos, Kabuda por fin tuvo las primeras vacaciones de verano de su vida de Niffling. A bordo. Zarpa. Y me deshice del molesto Diggory. Este es un pequeño paso para Kabuda, pero un gran salto para Nifflers. Me salí del camino. En cualquier caso, después de haber conseguido vacaciones y libertad, lo primero que Kabuda quiere hacer naturalmente es recuperar su alegría perdida hace mucho tiempo. ¿Sabes lo desagradable que es para un Niffler tener siempre el estómago vacío? Justo, en este barco no solo están esos miembros del circo, sino también muchos tontos que compraron boletos para unirse a este viaje. Aunque las cosas que robaba al final siempre volvían a sus dueños originales por arte de magia, haberlas poseído, incluso brevemente, era suficiente para él. Tras tararear un momento, Kabuda empezó a rebuscar en su ahora redonda barriga. Estos eran sus botines de las últimas 2 horas y media, como un anillo de diamantes, ¿eh? Parece falso. Un collar de perlas, ¿por qué se descascara? Y un zafiro cristalino y reflectante, ¿qué es eso que tenemos a la espalda? Al observar la luz y la sombra reflejadas en el zafiro, el escarabato empezó a sentir curiosidad por saber qué era aquella cosa oscura en el aire.
Así que giró la cabeza. Al instante siguiente, Kabuda sintió que su visión se oscurecía, como si algo se hubiera tragado su cabeza. Instintivamente, intentó buscar en su bolsillo, pero entonces oyó un crujido junto a su oído. Y entonces, Kabuda descubrió que ni siquiera sus garras ni sus pies podían moverse. ¿Algún enemigo vino a buscarlo? La mente del Niffler se llenó de innumerables recuerdos, pero confiaba en que, con sus habilidades, no lo atraparían al robar esos brillantes tesoros, así que ¿qué pasaba? Pero ahora le daba igual, recordaba que su dueño le había dejado con más de una forma de activar una medida que le salvara la vida. Entiendo, una voz apagada llegó a los oídos del Niffler, y Kabuda estaba un poco aturdido. Aunque la voz parecía estar obstruida por algo, todavía podía decir que el dueño de la voz no era muy viejo, entonces tal vez debería posponer la medida para salvarle la vida por ahora. Aunque ya era tiempo de vacaciones, cuando se escapó, no fue con el permiso de William. Si regresara así, se sentiría un poco insatisfactorio. Así pues, el Niffler decidió esperar y ver quién exactamente lo había atrapado. Pronto, oyó pasos que se detenían junto a él. Luego, tras un vertiginoso giro, pareció elevarse, y al instante siguiente, las capas de oscuridad que rodeaban a Kabuda se desvanecieron, permitiéndole ver bien que era, masticando repollo. Parecía bastante similar al lote de su dueño, solo que, un poco más pequeño. Y genial, ¿verdad? Esta es la mascota que domé en Hogwarts. Tras lanzarle el escarabajo que llevaba en la mano a su hermana, Daphne levantó la vista con orgullo. Claro que no le diría que, tras terminar sus estudios de segundo año, ni siquiera debía tocar plantas tan peligrosas, y que no tenía ni idea de cómo cultivarlas. Pero debido a la influencia de ese club de duelo, la gente comenzó a vender coles masticadoras maduras y magia de entrenamiento equivalente en el mercado. Estas 2 coles de color verde púrpura le costaron 2 semanas de dinero para gastos. Milímetros muy impresionante. Aunque un poco atónita ante el comportamiento de Daphne, que esperaba elogios con la cola en alto, Astoria sintió superficialmente. Levantó la mano para tomar el escarabajo, todavía algo aturdido y confundido, sujetándolo por la pata trasera para traerlo ante sus ojos. Honestamente, la niña tuvo que admitir que el hocico corto y rosado de la otra parte era realmente muy lindo, y esos ojos de puntos negros parecían muy lamentables. Pero, rápido, dime, ¿dónde escondiste mis piedras preciosas? La niña endureció su corazón y empezó a sacudir al desconcertado pequeño Niffler, susurrando algo preguntando. ¿In? El Niffler inclinó la cabeza confundido, y los tesoros en su vientre comenzaron a caer con el temblor. ¿Te robó algo? Daphne tocó con curiosidad el trasero del escarabajo. Por alguna razón, le pareció familiar, pero aparte del color del pelaje, no parecía haber mucha diferencia entre las criaturas mágicas individuales. Mientras hablaba, su atención se desvió hacia los objetos que caían del vientre del Niffler. ¿No es este, el collar de perlas de mamá? ¿Por qué se está descascarando? Estos no. Astoria echó un vistazo rápido al suelo, negó con la cabeza con decisión y, al observar al escarabajo que seguía fingiendo ser inocente, respiró hondo y empezó a rebuscar en su riñonera con una mano, hasta que finalmente sacó un pequeño espejo. La chica giró la parte trasera del espejo para mirar los ojos brillantes del escarabajo. Dime, ¿arrancaste las gemas de aquí? La voz de la niña temblaba un poco. Este espejo fue el regalo de cumpleaños que le hizo su abuela el año anterior a su fallecimiento, y, por supuesto, su significado es extraordinario. Pero la esmeralda del reverso fue arrancada. Por eso había ayudado a Daphne a persuadir a su padre para que emprendiera ese viaje en primer lugar. Ella sabía que encontraría al ladrón aquí, pero no esperaba que fuera tan fácil. Kabuda entrecerró los ojos durante un largo rato, luego miró el rostro de Astoria, repitiéndolo varias veces antes de que pareciera haberse dado cuenta finalmente, rodó hacia atrás y metió la mano en su bolsillo, luego, bajo la atenta mirada de la chica, rebuscó en su bolsillo varias veces y finalmente extendió sus manos. ¿Qué quieres decir con eso? Astoria preguntó sin comprender cuando vio al Niffler con sus manos vacías después de esperar tanto tiempo.
Parece significar, no tiene lo que estás buscando. Daphne recogió el collar de perlas caído, miró al escarabato por un momento y luego tradujo. In. El escarabato asintió en señal de acuerdo, indicando que tenía razón. Interrogación de cierre. Astoria entrecerró los ojos peligrosamente, y solo cuando Kabuda temblaba bajo su mirada finalmente miró hacia otro lado, girándose para mirar a su alrededor y luego se dirigió en otra dirección. ¿A dónde vas? Daphne lo siguió con curiosidad. Para encontrar a su cuidador. Final del capítulo.